San Columbano, abad y fundador, 21 de noviembre. Varias naciones aclaman a Porfía como suyo a este monje un tanto raro por sus osadías, que a la vez admiran y sorprenden. Son Irlanda, que le vio nacer y fue testigo de sus primeros pasos en la vida monástica; Inglaterra, en donde tan grande fue su influencia sobre el monaquismo anglosajón; Francia, que le es deudora de una rica floración de monasterios; e Italia, en la que pasó los últimos años de la vida. Este ilustre hijo de la Iglesia descuella en el cielo monástico de la centuria sexta como astro de primera magnitud. Columbano, a quien no hay que confundir con su homónimo y compatriota San Colombino, ilustre abad de Iona, nació en Leinster en 543. Muy sobrios son los informes sobre sus primeros años. Sin embargo, nos refieren el sueño que su madre tuviera, antes de nacer el niño, sueño en el que vio salir de ella un sol brillante que iluminaba toda la tierra. La educación e instrucción de Columbano fueron esmeradísimas. Muy pronto se inició en las Sagradas Escrituras. Esta cultura intelectual, unida a una sólida piedad, en cuya formación tuvo parte su madre, rivalizaban en el adolescente con las prendas exteriores. Sus historiadores, comenzando por Jonás de Bobbio, que escribió en el siglo VI la vida que ha servido de base a las diferentes biografías de Columbano, reconocen unánimemente su belleza moral al par que su belleza física. El joven, consciente del peligro que en el mundo significarían para él esas ventajas, consultó sobre ello a una santa mujer de la que recibió este consejo: ¿no quieres caer? Pues huye. Como no acostumbraba a hacer las cosas a medias, optó Columbano por huir al momento e, ilustrado por la palabra del Evangelio, franqueó la puerta saltando sobre el cuerpo de su madre, la cual, temerosa de perderlo, se había echado en el umbral para impedirle la salida. Primeros pasos en la vida monástica. Cennel, que era a la sazón abad de un convento situado en la frontera de Leinster, gozaba de reputación de hombre ilustrado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Columbano, muy versado ya en esta ciencia, resolvió ponerse en un principio bajo su dirección, como así lo hizo. Fue esta la primera etapa. De allí pasó al célebre monasterio de Bangor, en el Ulster. El abad San Congal, discípulo de San Finiano, reputado por la austeridad y severidad de su dirección, convenía extraordinariamente al nuevo postulante, tan brioso por temperamento. En tal medio, debía Columbano realizar su ideal de perfección, pero sus ansias de apostolado incitábanle a dejar el suelo irlandés para llevar a otras partes la luz de la verdad. Puesto Congal al corriente de esta nueva orientación, no se la consintió hasta que hubo reconocido la voluntad divina. Dio entonces a su querido discípulo 12 compañeros, en honor de los 12 apóstoles. La pequeña colonia, tras una corta permanencia en la Gran Bretaña, embarcó para las Galias. Columbano tenía 40 años. Los francos eran ya cristianos, pero las costumbres permanecían bárbaras y disolutas. Sin demora, Columbano y sus monjes diéronse a evangelizar, predicar e ilustrar las conciencias, mientras con su vida austera y mortificada confirmaban la autoridad de sus palabras. Su reputación les había precedido ante el rey de los burgundos o borgoñeses, llamado Gontrán, a quien fueron a visitar. Sorprendido de pronto por el aspecto extraño de aquellos hombres, dejóse luego ganar por la elocuencia de su jefe y rogóles con insistencia que se establecieran en el territorio de Annegray, en donde se levantaba el viejo castillo romano del mismo nombre. Columbano aceptó la invitación, pero desdeñando los socorros ofrecidos para este establecimiento, prefirió poner como base de su fundación los sufrimientos y privaciones de todo género. Y hasta aconteció ser la escasez tan grande que Dios, por 2 veces, hubo de proveer milagrosamente a la subsistencia del monasterio.
Conocedoras de tales prodigios, las gentes de los alrededores acudieron al monasterio, unos para obtener la bendición de los santos religiosos, otros con el deseo de ser admitidos entre ellos bajo la égida y gobierno de Columbano. Este sentía a veces la necesidad de enfervorizarse más en una soledad ajena al recinto del monasterio e internábase en el desierto llevando a las espaldas un saquito en donde guardaba el libro de las Sagradas Escrituras. En uno de estos periodos de retiro profundo, el rudo asceta, tentado de desaliento, preguntábase si no valdría más caer en las garras de las fieras que no pecan antes que en las manos de los hombres pecadores. Tuvo entonces la famosa visión de los lobos y de los bandidos. Habiéndole librado Dios de unos y de otros, vio en ello el símbolo de la gracia que recibe el monje para hacer frente al doble peligro de la soledad y del trato con los hombres. En cuanto a él, sintió acrecentarse el gusto por el retiro, y habiendo obligado a un oso a cederle la cueva en donde se guarecía, a ella se retiraba al acercarse las grandes festividades litúrgicas para entregarse a más profundas meditaciones y a más austeras penitencias. A ruegos de don Noal, su criado, hizo brotar una fuente, la cual ha sido tenida siempre como milagrosa. La afluencia de gentes de toda condición que iban a juntarse a la colonia irlandesa obligóle a pensar en una nueva fundación. Obtuvo de Gontrán el castillo de Luxeuil, antiguo campamento romano abandonado, rodeado aún de restos idolátricos. De estas ruinas iba a surgir uno de los monasterios más famosos de las Galias. Columbano impuso una regla severísima, inspirada en la de los santos Finiano y Congal, pero completada con el fruto de sus propias meditaciones en los libros santos, y esforzóse en transmitir al alma de sus hijos los sentimientos que de esos libros sacaba: convencimiento de la brevedad de la vida y necesidad de la perfección. El legislador descendió a los pormenores más minuciosos y a las observaciones más propias para contrariar la naturaleza. En un artículo especial, llega a prescribir al monje el acostarse tan cansado que duerma ya al ir a la cama y que se levante antes de haber dormido lo suficiente. El alimento será también reducido a lo estrictamente necesario y las palabras a lo indispensable. Más que las maceraciones y los ayunos, será de rigor la sumisión del juicio y de la voluntad a la dirección del abad. La sanción de las posibles infracciones está prevista en esta forma: el charlatán será obligado a guardar silencio, el violento a mansedumbre, etc. Columbano constituyóse en ejemplo vivo de sus prescripciones. Es exacto en el trabajo y en los variados actos del día, y hácese especialmente dulce e insinuante al exponer el tema predilecto: la Eucaristía, pan y fuente de vida. Yo, decía, pido cosas grandes, pero tú, Rey de la Gloria, has sabido otorgarnos mercedes inmensas, y de entre ellas, ninguna mayor que el haberte dado a ti mismo en alimento a las almas. Carácter de Columbano. Antes de tratar de lo que podríamos llamar su vida pública, veamos de entender su carácter, para comprender mejor sus aparentes contradicciones y oposiciones. La violencia de temperamento del monje irlandés es de la misma esencia que la de la mayoría de los santos de su época, en especial de los de su raza, y se acuerda con el deseo casi indiscreto que les es común, de una perfección inaccesible al hombre. La severidad de Columbano nos extraña, en efecto, más de una vez, pero hemos de rendirnos ante los juicios del Señor, coincidentes en muchas circunstancias con estas aparentes rarezas. Tal, por ejemplo, cuando hallándose casi todos los monjes enfermos de fiebres palúdicas, les receta como única medicina que se levanten y vayan a despajar el trigo a la era. La mayor parte de los enfermos, sacando fuerzas de flaqueza, levantáronse para cumplir el mandato de su abad y acabar el trabajo, y vieron que,
con el júbilo consiguiente, se hallaban curados, mientras que los que no se decidieron a dejar el lecho tuvieron que permanecer en él el resto del año, y solo merced a las oraciones del santo escaparon a la muerte. A pesar de todo, sería desconocer al santo el suponerle de dura condición. Desasido de lo terreno, participaba en cierto modo, dicen sus biógrafos, de las prerrogativas de Adán antes de su caída y convivió con las fieras del bosque, que iban a buscar sus caricias o, como las ardillas, a jugar en los repliegues de su hábito. Fuera de eso, su espíritu gustaba de explayarse en poemas y en cartas con las que, bajo lo convencional de la forma literaria, se transparentaba la inagotable riqueza de su amor a Dios, a sus hermanos de religión y a su siempre amada Irlanda. Columbano y el episcopado. Alma de fuego, temperamento de profeta, como le definen sus historiadores, Columbano no podía circunscribir su influencia a los muros de un monasterio. Sin embargo, quedó confinado en él durante 25 años. Este apartamiento no fue óbice para que su fama traspasara los montes del maravilloso valle de Boga, al cual también llegaban los ecos de la corrupción del mundo. Estos ecos, que excitaban singularmente al apóstol latente en él, hicieron que llegara más allá del monasterio su autoridad espiritual y llegó a querer imponer sus determinaciones a los obispos, a quienes reprochaba falta de celo y de iniciativa en los remedios pertinentes a la extirpación de los vicios. Entre estos remedios había uno que en Irlanda produjo grandes frutos: la confesión privada, aún no practicada en las Galias. Por eso Columbano preconizaba con suma energía la costumbre irlandesa. Los obispos borgoñeses, a pesar de sus repugnancias, acabaron por adoptar, en razón de su oportunidad, lo que el santo abad proponía. Las sanciones, aunque severas, tenían la ventaja de ser aplicadas en secreto y el efecto no se hizo esperar. Pretensiones y humildad de Columbano. Columbano no era simpático al episcopado franco, aunque éste reconocía su gran virtud y santidad de vida, por su calidad de extranjero, pero sobre todo a causa del desprecio en que tenía las costumbres del país, las cuales iba sustituyendo por las suyas. Llegó así a establecer la autonomía de sus monasterios. A esta innovación, que los obispos juzgaban grave, añadíase el de la celebración de la fiesta de Pascua según el ciclo adoptado en Irlanda. Sabido es que esta cuestión del ciclo pascual había sido tema de discusión desde el origen de la Iglesia hasta la decisión del Concilio Nacional de las Galias, celebrado en Orleans en 541, que fijó dicha fiesta entre el 14 y el 22 del mes lunar, y prescribió que se siguieran en este punto las indicaciones de Roma. Ahora bien, el canon llamado alejandrino, anterior a esta decisión, había penetrado en Irlanda con los primeros apóstoles de la fe y había quedado en vigor. No dudando Columbano que la costumbre irlandesa fuese la buena, escribió al Papa San Gregorio Magno para hacerle ver la urgencia de hacerla adoptar por toda la cristiandad. En la carta del fogoso apologista de las tradiciones de su país hay de todo. Junto a sus protestas muy sinceras de filial respeto y de humilde sumisión al sucesor de Pedro, hay adjuraciones que no rezan con el hombre tímido, que él pensaba ser y que firma Columbano el pecador. Mientras tanto, creaba a su alrededor ambiente para que prevaleciese la costumbre irlandesa, cuya adopción no habría hecho sino complicar una cuestión ya bastante enmarañada. Los obispos, sobresaltados por aquella siembra, hasta pensaron expulsar al reformador, pero esta providencia les pareció excesiva, vista la santidad del abad. Congregáronse entonces para deliberar sobre el caso, y Columbano les escribió humildemente: «Si soy yo la causa de esa preocupación que os asalta, tomadme y arrojadme al mar». De aquella reunión salió un acuerdo. El abad de Luxeuil conservaría el uso irlandés en el interior de sus monasterios, pero no pretendería en adelante imponerlo fuera de ellos.
Tras nueva gestión cerca del sucesor de Gregorio, el Papa Sabiniano, 604-606, Columbano renunció a esta lucha estéril. Comprendía cuán graves daños podían derivarse de ella y acató humildemente la resolución que le obligaba a dejar de lado sus bien intencionados propósitos y a seguir las normas comúnmente aceptadas. Columbano y la monarquía. La reina Brunequilda ejercía la autoridad soberana en la corte de Thierry o Teodorico, su nieto, rey de Austrasia. Temerosa de perder aquella situación por el matrimonio del joven, procuraba disuadirle de tomar mujer legítima e incitábale a llevar vida regular. Thierry experimentaba por esto grandes escrúpulos, y tras los reproches de Columbano, a quien profesaba profundo respeto, prometía sinceramente abandonar su vida escandalosa y enmendarse. Brunequilda, resuelta a disipar tales escrúpulos, quiso obtener por sorpresa la bendición del monje irlandés para los hijos ilegítimos del príncipe. El abad de Luswell supo frustrar el lazo que se le tendía, y no temió profetizar a la reina que aquellos hijos del pecado no reinarían nunca. Deseoso Columbano de volver a Thierry al buen camino, presentóse un día en una quinta en donde el rey se hallaba. Quiso éste obligar al abad a tomar algo, pero Columbano hizo la señal de la cruz y los platos se rompieron y volcaron la comida en la mesa. Prodigio que le dio pie para recriminar al joven príncipe y acusar a la reina madre. Furiosa ésta por el apóstrofe vehemente de Columbano e inquieta por el ascendiente del abad sobre su nieto, excitó contra él leudes y cortesanos. Estos llamaron la atención del rey sobre las excentricidades del abad, cuya turbulencia amenazaba comprometer la autoridad real. Quejábase también de Columbano por la severidad de su clausura, cuyo acceso estaba vedado a los laicos, incluso al mismo Thierry. Excitado por aquel discurso, el joven monarca atrevióse un día a violar el sagrado recinto, pero oyó la siguiente maldición: «Sabed que vuestro trono se hundirá y que pereceréis con vuestra raza». Pasada la primera impresión de espanto, el rey hizo expulsar a Columbano de su monasterio y llevarlo con buena escolta a Besançon, con orden de esperar la decisión que se tomase sobre él. Las intenciones reales tardaban en conocerse, y el prisionero, que gozaba en la ciudad de cierta libertad, volvió a Luxeuil. La cólera de Brunequilda llegó a su colmo cuando lo supo. Al instante, envió al monasterio soldados encargados de apoderarse del abad y llevarle a Irlanda. «He abandonado mi patria», les dijo Columbano, «para servir a Dios y no debo volver a ella». Al oír respuesta tan decidida, algunos soldados y el conde Albertario, que los mandaba, retiráronse sin decir palabra. Los demás se arrojaron a los pies de Columbano y le rogaron que tuviera compasión de ellos, pues les era necesario cumplir la orden bajo pena de muerte. Rindióse nuestro bienaventurado a tan sentidas razones y dispuso su partida. Sus hermanos querían seguirle en el destierro, pero no accedió el santo abad, que llevó consigo únicamente a los monjes bretones e irlandeses que formaban parte de la comunidad. Llegado a Nantes y al punto de embarcarse para su nación, envió a sus hijos espirituales de Luxeuil y al nuevo abad Eustacio, que le sucedía, un sentido y elocuente adiós. «Mis lágrimas corren», escribía, «y es necesario que las contenga porque no es propio de un buen soldado llorar frente al enemigo. A más de que, bien mirado, no es nuevo lo que nos sucede. ¿Acaso no es lo que todos los días predicamos? ¿Es que el Evangelio no ha sido escrito para enseñar a los verdaderos discípulos de Jesús crucificado a seguirle llevando su cruz? Nuestros adversarios son numerosos, la guerra incesante, el enemigo terrible. Pero sin adversarios no hay lucha, y sin lucha no hay corona. Allí donde hay lucha hay valor, vigilancia, fervor, paciencia, fidelidad, prudencia, firmeza, sabiduría.
Fuera de la lucha, solo es dable esperar miseria y desastres. Embarcóse Columbano en un navío que se hallaba a punto de zarpar para Irlanda, pero a las pocas horas de navegación, una furiosa tempestad le arrojó otra vez a las costas de Nantes. El santo, al verse así libre, se acogió a los estados de Clotario. Recibióle éste muy bien, no solo porque el abad de Luxeuil le había predicho que reinaría solo sobre los reinos divididos, sino también porque la fama de los milagros que el patriarca sembrara por el camino del destierro había llegado hasta él, agigantando la figura del insigne abad. Fundación de Bobbio. Poco después decidió pasar a Italia. Agilulfo, rey de los lombardos, aunque arriano, le acogió favorablemente y cedióle el territorio de Bobbio. En torno de una antigua iglesia consagrada a San Pedro, el anciano abad, tenía a la sazón 72 años, construyó con el trabajo de sus manos aquella ciudadela de la ortodoxia contra los arrianos y foco de ciencia y enseñanza, como llama Montalembert a la nueva fundación. El cuerpo fatigado del anciano patriarca le obligaba a renunciar a sus proyectos de proseguir su camino hasta Roma, pero su espíritu, ardoroso y juvenil, inspirábale sus escritos contra los arrianos e impulsábale a luchar en el conflicto llamado de los 3 capítulos, cuyos partidarios pretendían que el Papa estaba en contradicción con un concilio ecuménico. Deseoso de salvar el honor de la Santa Sede, Columbano creyó que debía intervenir, como ya lo hiciera en otra circunstancia, y escribió al Papa para invitarle a destruir completamente todo equívoco, anatematizando a sus acusadores. Nosotros, irlandeses, somos discípulos de San Pedro y de San Pablo, afirmaba para justificar su insistencia formulada en términos poco protocolarios. Algunos historiadores tendenciosos han ensayado explotarlos en sentido de una insumisión a la Santa Sede, cuando precisamente Columbano fue su defensor apasionado, ya que no siempre acertara en sus modos de expresarse. Muerte del santo. Entretanto, habiendo quedado Clotario como único rey de los francos, según le predijera el monje irlandés, delegó una embajada para rogar a éste quisiera regresar a Luxeuil. El abad de Bobbio no consintió en ello, pero entregó a su querido discípulo Eustacio, mensajero de Clotario, una carta para el rey en la que le recomendaba eficazmente a sus hijos de Luxeuil y le exhortaba a vivir más cristianamente que hasta entonces. Un año después de su instalación en Bobbio, Columbano entregaba dulcemente su espíritu al Señor. La supervivencia del santo fue inmensa. Su obra, extendida desde Irlanda a la Europa central e Italia, fue obra magnífica de santificación, apostolado, virtud y letras. No es posible enumerar aquí los monasterios de San Columbano que cubrieron este inmenso territorio. La regla benedictina sustituyó con relativa rapidez a la del santo, en razón de la mayor flexibilidad de adaptación y de su mejor comprensión de la debilidad humana.